Entonces, ¿qué dice Jesús? La palabra que yo le he hablado son espíritu y son verdad. Cuando Jesús declara esto, que la palabra es espíritu y es verdad, está diciendo la palabra tiene un poder que trasciende la literatura, que trasciende el conocimiento, la capacidad intelectual del ser humano. Entonces, como Jesús tenía acceso y autoridad en el reino de los cielos y para entrar abajo, arriba o más allá de abajo o arriba, él dice, toda potestad me ha sido dada allá arriba en el cielo, debajo de la tierra, sobre la tierra. O sea, Jesús tiene autoridad sobre todo lo creado y lo no creado, sobre lo visible y lo invisible, porque todo fue hecho por él y para él. La palabra, que es el verbo, que es el mismo Jesús, tiene ese poder para trastornar y para cambiar y transformar y ejercer una autoridad sobre todas las cosas. Hoy en día Dios nos ha dado la oportunidad de que todo el mundo tenga acceso por diferentes medios de la palabra y que podamos aprender de ella y por lo tanto también utilizarla. Gracias por acompañarnos nuevamente, de verdad que nos sentimos regocijados de poder llegar a sus vidas a través de esta plataforma. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, es un gran placer poder comunicarnos con ustedes y poder compartir eso que Dios nos ha permitido a través de este lugar, a través de este medio. Espero que si usted no se ha suscrito todavía a este canal, pues lo haga, que comparta, que comente. Siempre vemos sus comentarios, tratamos de, en la medida de lo posible, responder a cada comentario de nuestros hermanos que en todas partes del mundo siempre están pendientes a este canal y a lo que nosotros transmitimos a través de este medio. Queremos hablar de algo que yo sé que es importante y que nosotros necesitamos, todos los cristianos, todos los creyentes necesitamos conocer. Tiene que ver con el poder de la palabra. Y eso se ha hablado mucho, el poder de la palabra de Dios. Y yo sé que usted pues tiene conocimiento sobre ello. Pero hay un enfoque que Jesús le da a la palabra y que en una conversación en Mateo capítulo 16, verso 19 por allá, con el apóstol Pedro, le dice, tú eres Pedro y a ti te daré las llaves del reino y todo lo que ates en la tierra será atado y todo lo que desates en el cielo será desatado. Muchas personas hacen conjeturas sobre estas palabras, muchas personas hacen un enfoque diferente sobre este tema, pero yo quiero enfocarlo como la palabra, la llave del reino de los cielos. La palabra para mí es la llave del reino de los cielos, pero cuando nosotros hablamos de llave tenemos también que entender de qué estamos hablando. En los tiempos bíblicos la llave no era como nosotros la utilizamos hoy día, aunque la llave es un instrumento que nos sirve para abrir y pasar de un lugar a otro, de una dimensión a otra, atravesar un portal y llegar a otro lugar. En la antigüedad la llave era un instrumento transversal que se ponía en las puertas o la ventana de la manera, de manera interna, del lado adentro de la casa, de la habitación. Y cuando se cerraba nadie podía abrirla, a menos que no fuera el que estuviese adentro, pero también cuando se abría no se podía cerrar, porque para cerrarla había que entrar y por lo tanto cerrarla desde adentro, o sea que de afuera no se podía cerrar. De ahí que la Biblia habla, por ejemplo, de la llave de David. En Isaías capítulo 22 habla de que le iban a entregar al Mesías la llave de David, una llave que abre y nadie cierra, que cierra y nadie abre. Pero lo que Jesús vino a entregarnos a nosotros, a entregarle a la iglesia como un poder delegado, es la palabra. Pero usted dirá, bueno, la palabra ya estaba, la gente conocía, había escritura del Antiguo Testamento, había conocimiento sobre Dios, sí, pero no había el poder para activar la palabra, para que esa palabra generara un cambio, una transformación, y ese poder tenga un resultado en muchos lugares o en muchas personas. Entonces, ¿qué dice Jesús? La palabra que yo le he hablado son espíritu y son verdad. Cuando Jesús declara esto, que la palabra es espíritu y es verdad, está diciendo la palabra tiene un poder que trasciende la literatura, que trasciende el conocimiento, la capacidad intelectual del ser humano. Y es lo que muchas personas a veces no entienden.
Por eso el apóstol Pablo decía, el evangelio es poder de Dios. Pero el evangelio lo que viene a revelar es un conocimiento, los misterios del reino de los cielos. Y eso es lo que Jesús abre a favor nuestro y nos da la llave a través de la delegación a la iglesia, con el ejemplo del apóstol Pedro, que es una tipificación de toda la iglesia como apóstol fundamental que trabajó en los fundamentos de la iglesia, de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la palabra es una llave que abre el reino de los cielos. Y cuando decimos que es la llave que abre el reino de los cielos, estamos diciendo que el poder de la palabra tiene una autoridad implícita en ella. Cuando alguien tiene una llave, es porque tiene autoridad sobre algo que está cerrado, sobre algo que abre esa persona con esa llave. Puede ser un vehículo incluso. Para encender ese vehículo se necesita la llave. Puede ser una caja fuerte. Y en el caso de algunas llaves modernas se necesita un código, una clave, que es diferente a simplemente un instrumento como ella de manera más antigua conocida, la llave. Pero lo que sí es que la llave representa un instrumento que abre un lugar, que da acceso a algo, pero también que el que la posee tiene autoridad para dar acceso a otro o para él entrar a ese lugar. Entonces, como Jesús tenía acceso y autoridad en el reino de los cielos y para entrar abajo, arriba o más allá de abajo o arriba, él dice, toda potestad me ha sido dada allá arriba en el cielo, debajo de la tierra, sobre la tierra. O sea, Jesús tiene autoridad sobre todo lo creado y lo no creado, sobre lo visible y lo invisible, porque todo fue hecho por él y para él. La palabra, que es el verbo, que es el mismo Jesús, tiene ese poder para trastornar y para cambiar y transformar y ejercer una autoridad sobre todas las cosas. Por eso incluso los espíritus inmundos, los espíritus que trabajan con el reino de las tinieblas, tienen que someterse a una palabra declarada de parte de Dios por un hombre de Dios o por el mismo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del poder de la palabra, un poder que trasciende incluso al conocimiento humano. Pero cuando nosotros ejercemos el poder, nosotros empezamos a transformar nuestro entorno, a transformar nuestra vida y a transformar todas las personas que están en las dimensiones que pueda alcanzar el poder de la palabra implícito en el Espíritu de Dios que viene a nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos del poder de la palabra, entramos a todos los niveles de la humanidad, a todos los niveles de conocimiento, a todos los niveles espirituales, a todas las dimensiones existentes. Por eso es que la palabra dice, penetra. ¿Qué más cortante que una espada de dos filos? Dice el libro de Hebreos. Dice, la palabra de Dios más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra y corta y discierne los pensamientos, corta el alma, llega a lo más profundo incluso de los huesos, a los tuétanos de los huesos, discierne los pensamientos del hombre. Entonces, en todas las dimensiones, cuerpo, alma, espíritu, mente, entra la palabra, corta. Pero cuando dice que corta más que una espada de dos filos, está hablando que tiene múltiples filos. La palabra es multidimensional en cuanto a su capacidad de alcance y de poder y autoridad. Porque no está diciendo que la palabra es una espada de dos filos, dice que es más cortante que una de dos filos. Entonces esta espada tiene varios filos, múltiples filos, corta para todas partes. Entonces la palabra nos enseña eso, que la autoridad y el poder de Dios está ahí y que ha sido delegada a la iglesia a través de Jesucristo. Ahora nosotros tenemos que entender eso, que Dios nos ha dado un poder y una autoridad. Incluso para ser cristiano, para salvarnos, la Biblia dice que no está lejos de nosotros la salvación, que está en nuestra boca. Que si confesamos ya a Cristo, somos salvos a través de la confesión. Que en nuestra palabra, en nuestra boca hay poder para la vida y la muerte, dice la Biblia. Que si declaramos con fe una palabra, Dios va a hacerlo a favor nuestro. Entonces hay un poder en la palabra que trasciende y que puede penetrar en todas las dimensiones. Por eso cuando se hace un milagro, que usted declara una palabra sobre alguien, esa palabra va donde está la enfermedad y restaura el organismo, restaura aquel órgano dañado, restaura la salud de esa persona, lo restaura y lo vuelve otra vez a tener esa sanidad. Por eso cuando Jesús llama a Lázaro de la tumba, aun cuando tenía varios días de muerto, todo su cuerpo empieza a recomponerse, porque la palabra tiene ese poder, un poder que genera una autoridad sobre partículas, sobre la ciencia, sobre todo lo que mueve y crea la materia y por lo tanto sobre todas las cosas, y ni hablar de lo espiritual. Cuando se declara una palabra poderosa en lo espiritual, es que empieza a operar primeramente en una dimensión invisible y luego se materializa. Ese es el poder de la palabra. Eso es lo que Jesús hacía.
El centurión que se acercó a Jesús en Mateo capítulo 8 lo entendía. Le dijo, envía la palabra porque yo soy un hombre bajo autoridad. Y yo sé que cuando yo le digo a uno de mis criados, a uno de mis súbditos, ve y haz esto, él va y lo hace. A uno de mis subalternos yo le digo, ve y lo hace. Porque está hablando de autoridad. Entonces cuando hablamos de que la palabra es la autoridad, es la llave del reino de los cielos, estamos hablando de una autoridad, de un poder para atar, para desatar, para abrir, para cerrar. No hay puerta cerrada para el que conoce el poder de la palabra. No hay puerta que no se abra para el que conoce la autoridad de la palabra. Nosotros tenemos que aprender a conocer el poder que Dios nos ha delegado, hasta saber establecer el reino de Dios en la tierra. Y ese reino se establece a través de la palabra. Por eso lo importante de predicar el evangelio, por eso lo importante de guardar los mandamientos, de guardar la palabra de Dios, por eso la importancia de aprender sobre las escrituras, por eso la importancia del conocimiento que Dios nos da a través de la palabra y de poder decodificar esa llave que es un código también, porque abre puertas y abre las puertas del reino de los cielos y están abiertas a nuestro favor. Porque Dios lo estableció a través de Jesucristo. Cristo abrió las puertas del reino de los cielos para que todo el que quiera entrar pueda entrar y ser salvo. Y eso es lo que la Biblia establece. Y aunque muchos han querido secuestrar la palabra, como los fariseos y la iglesia en el papado y en todo ese tiempo de esa generación oscura, donde la palabra solamente la administraban o la ministraban al pueblo solamente ciertas personas que entendían que tenían esa autoridad. Hoy en día Dios nos ha dado la oportunidad de que todo el mundo tenga acceso por diferentes medios de la palabra y que podamos aprender de ella y por lo tanto también utilizarla. Tú tienes una llave, no sé por qué todavía piensas que no tienes las puertas abiertas si Dios te ha entregado la palabra con poder y autoridad para declarar, para establecer el reino de Dios. No sé por qué piensas que la persona no puede sanar o que tu familia no puede cambiar cuando Dios te ha dado una palabra poderosa para restaurar, para edificar, para bendecir. Una palabra que cambia vida, una palabra que da vida. Esa es la palabra de autoridad y de poder que Dios nos ha dado. Esa palabra es la llave que abre el reino de los cielos. Es la palabra que Pedro, cuando lo entendió, dijo: yo no tengo plata ni oro. Aquel que estaba sentado en la puerta de la hermosa, cojo, pidiendo limosna. Yo no tengo plata ni oro, de lo que tengo te doy, recibe. Toma tu lecho, levántate y anda. Le dio del poder del Espíritu, pero a través de una palabra. Él le dijo, levántate. Le dio una orden a aquellos músculos atrofiados, a aquella pierna que estaba coja, para que se enderezara, para que pudiera volver a restaurarse y tomar la forma correcta. Dios, a través de sus propósitos eternos, quiere que nosotros nos levantemos, que nosotros andemos en sus caminos, en sus buenas obras que Él ha preparado para nosotros. Y todo eso lo vamos a hacer cuando obedezcamos la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios es recibir ese poder delegado para poder tener autoridad para darle a otro. Usted no puede tener autoridad si usted no obedece primero esa palabra de Dios. La recibe y la obedece. La palabra se recibe, se obedece y luego se ejecuta, luego se pone en práctica. No podemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Hay un poder en la palabra que nosotros muchas veces ignoramos. Y ese poder trasciende todas las dimensiones físicas y espirituales. Todas las dimensiones. Abre todas las puertas. Y cierra puertas para que Satanás no pueda entrar a su vida. Por eso cuando cierra, no puede ser abierta. Pero es cuando usted tiene una palabra poderosa en su vida. Usted va a vivir conforme a esa palabra. Satanás no puede cambiar los propósitos de Dios. Ahora sí, Satanás puede hacer que nosotros nos distraigamos y creamos que los propósitos de Dios no se están cumpliendo, que nosotros nos desviemos, nos entretengamos con algunas cosas. Pero lo mejor es que usted puede estar siempre lleno del Espíritu y de la palabra de Dios. Y para eso usted necesita entender el poder que hay delegado de parte de Dios para nosotros. Dios nos ha dado un poder en nuestra boca. Las palabras, hermanos, son espíritu y son verdad. Se han hecho muchos estudios y se ha investigado mucho para saber de dónde surge el lenguaje, de dónde surgen las palabras. El pueblo hebreo antes, en su alefato de su idioma hebreo, no tenían vocales. Lo que tenían era solamente consonantes. No se sabe, se habla
de muchísimos miles de años atrás, de lo que conocemos de historia, como el surgimiento de la comunicación, la palabra humana. Sin embargo, lo que sí la Biblia establece es que la palabra es el mismo Dios. Juan capítulo 1, verso 1. En principio era el verbo, era la palabra, el logos, y el logos era con Dios, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Dios es la palabra y ha sido revelada a nosotros, ha sido descodificada a nosotros. Y al ser decodificada y revelada nos da un poder y una autoridad, porque entendemos el poder que la palabra tiene, entendemos lo que la palabra ha hecho y puede hacer y lo que está haciendo. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Por eso es que cuando nosotros recibimos la palabra, nacemos de nuevo, ya no de la carne, sino del espíritu, porque la palabra son espíritu. Y esa verdad viene a darnos a nosotros un poder y una autoridad sobre todas las cosas. Porque la mentira lo que crea es ilusiones y falsedades. La verdad establece el verdadero cambio, establece las cosas como son. Por lo tanto, no hay forma de que tú no puedas lograr los objetivos, de que no puedas alcanzar el reino de los cielos, porque la palabra de Dios ha sido plantada sobre nosotros para que tengamos la llave para accesar a ese lugar, a esa dimensión, para que tengamos autoridad en nuestro ministerio para poder hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Así que yo espero que estas palabras de reflexión sobre la palabra de Dios y su poder sean de bendición para tu vida. Y que así como lo enfocamos bíblicamente podamos ver cómo la palabra ha venido transformando a través de la historia a las personas y las cosas. Y cómo hoy en día todavía la palabra sigue transformando y trastornando. Porque la palabra es el mismo Dios. Dios es la palabra que se hizo hombre, se materializó para delegarnos a nosotros esa autoridad y ese poder. Y al darnos a nosotros el poder a través de la palabra, ha establecido a sus hijos que son nacidos del Espíritu para que ejerzan una autoridad y puedan entrar al reino. No se le da la llave al que no es de la casa, no se le da la llave al ladrón, se le da la llave al que es de la familia. Dios le ha dado la llave a sus hijos y esa llave significa autoridad, significa un poder para abrir y poder entrar, poder tener acceso a esa dimensión donde Dios habita, y es a través de la palabra. Jesús, siendo la palabra de Dios hecha hombre, vino aquí a nuestras vidas, vino a la tierra para transformarnos con el poder de la palabra y llevarnos al reino de los cielos a través de la palabra. No hay otra forma, no hay otro medio. Jesús lo decía, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Si no es por la palabra y a través de la palabra, nadie llegará al reino de los cielos, porque es la llave que abre la salvación, que abre esa dimensión donde nosotros viviremos eternamente y para siempre. El poder de la palabra está en tu boca. No está lejos de ti. Declara la palabra. La salvación está en tu boca. Puedes maldecir o bendecir porque tienes poder en tu boca. Para vida y para muerte. Pero mejor bendice con ella. Bendice a otro. Predica la buena nueva. Lleva el mensaje de salvación y dile que Cristo es la palabra que cambia, que transforma y que liberta. Es poder de Dios, dice el apóstol Pablo. Eso es el evangelio. Poder de Dios. Por eso no nos avergonzamos de predicar, de hablar de la grandeza de nuestro Dios, porque es poder para todo aquel que cree. Dios te bendiga en este precioso día, esperando que Dios bendiga a tu familia y que tú puedas seguir acompañándonos a través del contenido que preparamos aquí, que lo puedas seguir disfrutando, compartiendo y que lo hagas tuyo. Así que si no te has suscrito, suscríbete a este canal y dale a la campanita para que siempre puedas tener las notificaciones. Para mí, Víctor Almanzar, un gran placer poder haber llegado y compartir contigo y que tú puedas recibir una bendición de parte de Dios, así como nosotros la recibimos en tus comentarios. Muchas bendiciones y hasta una próxima entrega.